las anomalías coronarias se presentan en menos del 1% de la población. Sin embargo, como mencionará Zoila, en el instituto, por ser un instituto de alta especialidad y de evaluación de cardiopatía coronaria, así como cardiopatía congénita, lo estamos viendo con mayor frecuencia. La multimodalidad de la imagen en cardiología justamente permite hacer estos hallazgos en población con patología, ¿no? Y aún en el Perú no tenemos datos de cuál es el porcentaje de estas anomalías en población general. Eso con el tiempo supongo vamos a irlo consiguiendo a través de la investigación. Doy pase a la doctora Zoila Rodríguez, especialista en imágenes cardíacas del Instituto Cardiovascular. Adelante, Zoila. Muy buenos días, muchas gracias al Cuerpo Médico por la invitación. Bueno, el día de hoy voy a presentar un tema que si bien no es muy común, pero es importante tenerlo en cuenta como vamos a ver en la charla, ¿no? Porque, bueno, somos un instituto que tratamos patología cardiovascular y que muchas veces hacemos procedimientos que no necesariamente van a tratar con las coronarias, pero que es importante tener en cuenta si hay alguna anomalía porque pueden haber complicaciones, ¿no? Entonces, empecemos primero con una definición. ¿A qué se le llama una anomalía coronaria? Muchas veces confundimos o utilizamos de manera similar el término anomalía con variante. Y en las definiciones se menciona que una anomalía coronaria es una característica morfológica inhabitual que se presenta en menos del 1% de la población. Cuando esta anomalía, digamos, esta característica inhabitual se presenta en más del 1% de la población, estamos frente más bien a una variante anatómica. Y es por esto que por ejemplo, el puente intramiocárdico, que tiene una prevalencia bastante alta, dependiendo de las series, a veces 15, 20 o más de por ciento, no se suele considerar ya actualmente una anomalía coronaria, sino más bien una variante anatómica. Y es más, actualmente incluso con la tomografía, que digamos ahorita es la técnica de elección para evaluar las anomalías, se ve que en realidad la prevalencia del puente intramiocárdico es más alta de la que se pensaba, ¿no? Muchas veces solamente tenemos en cuenta que la DA es la intramiocárdica, porque si bien es cierto es la que da más repercusión, pero si uno analiza la mayoría de pacientes, muchas veces encontramos trayectos intramiocárdicos, también distales generalmente de ramas diagonales, marginales, ¿no? Por lo tanto, la prevalencia llega a ser mucho mayor y ya no se suele considerar como una anomalía. Eso no significa que no puede llegar a tener alguna repercusión, ¿no? Si bien es cierto respecto al cuadro clínico, felizmente la gran mayoría de anomalías coronarias son asintomáticas y benignas, ¿no? Pero lamentablemente hasta el 20% de estas anomalías pueden cursar con algunos síntomas severos que pueden ir desde una arritmia, isquemia miocárdica, hasta llegar a la muerte súbita como primer síntoma en esos pacientes. Y esto es algo grave, ¿no? Porque si el paciente ya nos avisa por arritmia o isquemia, se lo puede diagnosticar antes, pero lamentablemente en estos pacientes muchas veces ocurre la muerte súbita, especialmente en jóvenes y niños. El diagnóstico, bueno, inicialmente la técnica de imagen que se ha utilizado siempre es el cateterismo cardíaco, ¿no? Es, digamos, la técnica con la cual se han identificado la gran mayoría de anomalías coronarias, con la cual se han caracterizado y incluso con la que se ha hecho la clasificación de estas anomalías. Sin embargo, el cateterismo cardíaco aporta... ¿Podría silenciar el micrófono, por favor? Gracias. Sin embargo, el cateterismo nos aporta imágenes bidimensionales y muchas veces no nos permite ver las estructuras adyacentes como para ver el trayecto, ¿no? Entonces, actualmente en el mundo la técnica que más se utiliza es la angiotomografía coronaria, y esto es porque permite una visualización tridimensional, una mejor resolución espacial y nos permite delimitar desde el inicio, el trayecto y el final de las coronarias. Existen en realidad varias clasificaciones de las anomalías coronarias. Una de las más, digamos, de las más importantes o de las que más se le toma importancia es la de Angelini, que divide en 4 grupos a todas las anomalías coronarias, ¿no? Las de origen y trayecto, anomalías de la anatomía arterial coronaria intrínseca, anomalías de la terminación coronaria, también es otro, y anomalías de vasos colaterales. No voy a hablar de todas de ellas, vamos a ver solamente algunas. Y bueno, hay otros que no utilizan mucho esta clasificación, sino utilizan más, digamos, clasifican solamente a las que tienen alguna repercusión por ser, digamos, malignas, ¿no? Voy a presentarles un trabajo de investigación que hicimos en mi servicio,
acerca de las anomalías coronarias por angiotomografía en el año 2016 a 2020. Entonces, esta charla la voy a hacer hablando tanto de las anomalías que hemos encontrado en este trabajo de investigación que hemos realizado, también contrastado un poco con la literatura y de repente algunas anomalías que no encontramos en este trabajo, pero que de repente también es importante mencionarlas. El objetivo de este trabajo que hicimos el año pasado fue determinar en realidad la prevalencia ese fue el objetivo principal, determinar la prevalencia de las anomalías coronarias en pacientes que se evaluaron por tomografía en este periodo de 2016 a 2020. Además, como objetivo secundario, describir algunas características de estas principales anomalías y también algunas características demográficas de los pacientes. Fue un estudio observacional retrospectivo realizado aquí en INCOR en este periodo de tiempo. Incluimos a todos los pacientes que presentaron anomalías coronarias en este estudio de angiotomografía y la muestra fueron de los pacientes que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. Se incluyeron, como les dije, a todos los pacientes que ahí se hayan realizado angiotomografía sin ningún límite de edad. Y excluimos a aquellos pacientes que tenían estudios con mala calidad de imagen, que no permitían visualizar completamente las arterias coronarias o su trayecto, ¿no? Esto es porque nosotros no solamente hemos incluido en este trabajo a pacientes que hayan venido solamente a hacerse angiotemia coronaria, sino que tenemos otros estudios, por ejemplo, pacientes que nos mandan para protocolo TAVI, para preablación de venas pulmonares, o pacientes prequirúrgicos que quieren ver la aorta, o estudios de neurisma de aorta ascendente, donde son estudios que nosotros gatillamos, sincronizamos con el electrocardiograma y que muchas veces nos permitían también visualizar bien la anatomía, ¿no? Entonces, hemos incluido también a todos estos pacientes que tengan buena calidad de imagen. Excluimos nosotros a los pacientes que no se encontraban las imágenes en el RISPAX, porque el trabajo no lo hicimos solamente revisando la base de datos y viendo cuáles tenían anomalías, sino que entramos a ver nuevamente cada anomalía. Y eliminamos en ese trabajo a los pacientes con cardiopatías congénitas complejas asociadas, generalmente las cardiopatías conotruncales, el FALOT, la transposición de grandes vasos, y esto es porque estas anomalías suelen presentar una mayor prevalencia que la población normal para anomalías coronarias, como también lo vamos a ver. Para recolectar los datos que hicimos, entramos a nuestra base de datos para revisar la lista de pacientes. Luego de eso, cada estudio que se encontró fue revisado por el médico cardiólogo especialista en imágenes, todas las tomografías, no solamente aquellas que decían anomalías, todas las tomografías. ¿Y esto por qué? Porque a veces, digamos, por ejemplo, estudios de aorta o estudios que el objetivo era ver otra cosa, podían tener algunas anomalías benignas, digamos, de trayecto, que no tenían mayor repercusión, pero que no necesariamente han sido reportadas en el informe porque no era algo bastante relevante y el estudio estaba dirigido a otra cosa. Si encontrábamos alguna anomalía así, pues con un trayecto interarterial, sí se lo mencionaba, pero si era algo en el trayecto muy sutil, generalmente uno se centra solamente en el otro informe, ¿no? Entonces revisamos cada informe de tomografía de todos los estudios que hicimos. Si es que nosotros encontrábamos discrepancia entre lo que estábamos viendo y el informe hecho, generalmente esto era principalmente en el porcentaje de estenosis que a veces puede haber, un segundo cardiólogo especialista en imágenes revisaba y se llegaba a un consenso. Este estudio lo hicimos con el tomógrafo anterior que teníamos, el de 64 detectores, y las limitaciones fue que debido a que hubo 6 meses donde se perdieron todas las imágenes del PACS en la central, entonces hay un grupo de pacientes que no pudimos evaluar. Entonces, ¿qué encontramos? Nosotros evaluamos 2018 tomografías, angiotomografías. De estas, 1.486 cumplían con los criterios de inclusión y exclusión. De ellas, 70 pacientes presentaron anomalías coronarias. Nosotros llegamos a tener una prevalencia de 4.71, y si yo cuento solamente a los pacientes, digamos, con diagnóstico inicial, o sea, que no fueron referidos por sospecha, eran 3.23. ¿Por qué? Porque nosotros, como somos un centro, pues que hacemos bastante cateterismo y somos un centro de referencia en cardiopatías congénitas, vamos a ver que muchos pacientes nos lo requieren de allí, entonces ya tenían la sospecha diagnóstica previa. La edad media de los pacientes fue de 51 años, con una edad mínima de 3 meses, fue el bebé más chiquitito, y el mayor de 90 años, que fue un paciente que iba para protocolo TAVI. Los varones fueron el mayor porcentaje, de 64%. El motivo por el cual pidieron la angiotomografía coronaria: por dolor torácico típico, un 8% de pacientes, atípico 7%, por disnea 8%, palpitaciones 4%, por síncope cerca del 3%,
presentar alguna alteración electrocardiográfica, 4%, asintomáticos llegaron a ser hasta el 10%, referidos, acá está nuestro mayor grupo, referidos de cardiología intervencionista, fueron el 24%, casi la cuarta parte de pacientes, y estos son pacientes generalmente que ya en el cateterismo o no logran generalmente canalizar alguna de las coronarias, no la logran canalizar selectivamente y nos lo envían, ¿no? O se quiere descartar de repente oclusión o que estén haciendo por otro lado. Entonces ellos fueron quienes nos enviaron la mayor cantidad de pacientes. Referidos por ecocardiografía fueron 5 pacientes, los 5 pacientes pediátricos, porque en pediatría, en su protocolo de estudio, siempre incluyen la evaluación del origen de las arterias coronarias, entonces ellos son quienes principalmente hacen una detección ecocardiográfica de las anomalías y ya nos mandan con esa sospecha. Y también otros pacientes en estudio prequirúrgico o preprocedimiento intervencionista, que fue 23% más o menos, ¿no? Aquí están, por ejemplo, los pacientes que se van a operar de una cirugía valvular y que le piden la tomografía de aorta, a veces para ver aneurisma ascendente, alguna cosa, o pacientes preintervencionismo, por ejemplo, pacientes que van a una ablación de venas pulmonares, ¿no? O a ablación en general y que nos piden muchas veces también la tomografía. Esta es una tabla resumen de todas las anomalías que hemos encontrado. Voy a hablar de ellas, no vamos a ver la tabla. Y vamos a hablar de la primera anomalía, que es, digamos, una de las más importantes y una de las más estudiadas también, o quizás la más estudiada, que viene a ser dentro de las anomalías de origen y trayecto, está el origen de una arteria coronaria desde el seno coronariano opuesto. ¿Ya? Entonces, cuando una arteria coronaria se origina de un seno que no le corresponde, esto ya está en esta clasificación, y esto se acompaña de de la posibilidad de tener hasta 5 tipos de trayectos, ¿no? El primer trayecto es el trayecto interarterial, ¿ya? Este trayecto, digamos, es el más estudiado, el más importante debido a la relevancia que tiene por la posibilidad de ocasionar muerte súbita. El siguiente trayecto que también puede existir es subpulmonar, ¿no? Que está, digamos, por debajo de la válvula pulmonar. Puede haber un tercer trayecto, que es el trayecto prepulmonar, cuando pasa por delante de la pulmonar, el retroaórtico, incluso el retrocardíaco. Entonces son 5 subtipos, digamos, de trayecto que pueden tener estos pacientes cuando la coronaria nace de un seno opuesto. En el estudio que nosotros encontramos, lo más común fue el origen de una arteria coronaria desde el seno opuesto. De todas las anomalías, esta fue la más frecuente. Llegamos a tener una prevalencia de hasta 2.3% de los pacientes. Casi el 50% de las anomalías tenían esto, ¿no? Hasta 22 pacientes de los 34 era la coronaria derecha, principalmente la que se originaba de otro seno. 7 pacientes con la circunfleja originándose de otro seno. Y 5 pacientes con el tronco coronario izquierdo originándose de un seno distinto. La mayoría de pacientes, 85%, presentaban un origen independiente. Sin embargo, hasta 5 pacientes llegaron a presentar un ostium común con la coronaria de donde donde estaba ese seno, ¿no? Es importante, la literatura nos menciona que es importante diferenciar el trayecto interarterial del subpulmonar, porque a veces podría confundirse y pensar que es lo mismo y en realidad la relevancia es distinta, porque el interarterial es el que tiene las complicaciones y más bien el subpulmonar no. Y para diferenciar esto se hace muy bien tratando de buscar la válvula pulmonar. Si bien es cierto, cuando nosotros hacemos una tomografía coronaria, tratamos de que el contraste esté totalmente en la aorta y no en cavidades derechas, pero tratando de seguir la forma de acá de la pulmonar, podemos llegar a visualizar la válvula pulmonar. Si es que esta arteria pasa por encima de la válvula pulmonar, estamos hablando de un trayecto interarterial, mientras que si pasa por debajo de la válvula pulmonar, estamos frente a un trayecto específicamente para esta anomalía coronaria, que es, digamos, la que tiene la mayor cantidad de estudios, digamos, comparando las modalidades de imágenes que tenemos, definitivamente se refiere que la tomografía es la que tiene el lugar, debido a que es un examen que nos permite primero caracterizar bien la anomalía, ver muy bien las estructuras que están adyacentes, ¿no? Y de forma no invasiva, y es un examen muy rápido. El tomógrafo incluso que tenemos ahora adquiere el corazón en 0,28 segundos, ¿no? Que es menos de un segundo, y nos permite visualizar esto, evaluar también en sístole y en diástole. Es
bastante útil. La desventaja es el contraste iodado, que si el paciente es alérgico, pues no lo podemos utilizar. Y bueno, la radiación, que felizmente con el tomógrafo que tenemos ahora, la radiación ha bajado tremendamente, ¿no? La ecografía es una modalidad que no deberíamos olvidarnos. En pediatría siempre lo tienen en cuenta y permite hacer el diagnóstico, al menos de la parte proximal. Distalmente es un poco más difícil, pero al menos la parte proximal se puede ver. La resonancia también nos podría servir, sin embargo, la resolución espacial es menor que la de la tomografía, ¿no? Entonces, a veces de repente todas las características de la parte proximal del origen anómalo no se van a poder ver también, pero bueno, también es una modalidad a tener en cuenta. La ventaja es que no irradia. Respecto al cateterismo cardíaco, que ha sido la técnica de elección durante muchos años, digamos que el problema es que no nos permite ver estructuras adyacentes, pero en el caso de estenosis nos sirve, ¿no? El IBUS es una técnica muy buena con una resolución espacial bastante buena, que nos va a permitir, generalmente eso sirve más para ver la estenosis en el origen, que muchas veces tienen estos pacientes, ¿no? Sin embargo, a veces puede ser difícil poder llegar incluso a canalizar cuando tienen un ángulo muy agudo y son muy estrechas a nivel proximal. Cuando evaluamos una anomalía coronaria, es importante no solamente decir de qué seno salió y de qué trayecto, sino que es importante también dar algunas características más. Dentro de ellas está mencionar si es que se origina de un ostium, los ostium que se origina con la arteria que nace de ese seno independiente, si comparten el ostium, o si es que nacen como una rama. O sea, nace, por ejemplo, acá la coronaria derecha y aquí nace la circunfleja. No, luego otra característica que debemos mencionar es la morfología del vaso proximal, aquí en el origen, ¿no? Si es que es circular, normal, no hay ningún tipo de estenosis, o si tiene una forma ovalada, cuando el estrechamiento a nivel anteroposterior es menor a 50%, o cuando es en forma de hendidura, como vemos aquí, donde el estrechamiento a nivel anteroposterior es más del 50%. Es importante mencionar también la extensión de esta estenosis o de este estrechamiento, de esta morfología, ¿no? Cuánto se extiende. También es importante mencionar si es que existe un trayecto intramural en la pared de la aorta. A veces es un poco difícil de mencionar. Este sí se ve muy bien. El ángulo también de origen con respecto a la pared aórtica, si es que es un ángulo agudo o no. Esas cosas son importantes, ¿no? Y esto es porque se han hecho algunos estudios. Por ejemplo, este es uno de los más recientes, donde se evaluaron 103 pacientes con esta anomalía coronaria, con origen de una coronaria desde el seno opuesto, ¿no? Y ellos encontraron dentro de las variables que se encuentran que para la probabilidad de revascularización en los pacientes según las características por tomografía fue mayor en aquellos pacientes que tenían el origen en forma de hendidura, con un estrechamiento mayor a 50%, mayor o igual al 50%, cuando había un curso interarterial y cuando este estrechamiento era más de 5.4 milímetros, ¿no? ¿Qué encontramos nosotros en el trabajo de investigación? Las anomalías del trayecto podrían bajar silenciar su micrófono, por favor. Dentro de las anomalías de trayecto ya, o sea, origen del seno opuesto, viendo ya el trayecto que tenían, el trayecto interarterial fue el que nosotros encontramos en la mayor cantidad de pacientes, teniendo una prevalencia de 1.48. Nosotros encontramos hasta 22 pacientes que tenían trayecto interarterial, 20 eran de la arteria coronaria derecha, la que tenía el trayecto interarterial, mientras que 2 pacientes solamente tenían origen interarterial desde digamos, de la arteria coronaria izquierda, ¿no? Y esto se relaciona mucho en la literatura, también mencionan esto, que por tomografía y en general, no solo por tomografía, por cateterismo, por imágenes, la coronaria derecha es la arteria que se suele encontrar con más trayecto interarterial. Sin embargo, si uno revisa los estudios de autopsias, más bien es al contrario. Los estudios de autopsias en jóvenes generalmente se encuentra el tronco coronario izquierdo como la principal de estas anomalías, ¿no? Como les mencioné, cuando hay trayecto interarterial hay que valorar la severidad a nivel proximal. Tenemos aquí, por ejemplo, esta coronaria derecha con origen del seno izquierdo con una estenosis severa. Solo tuvimos a 2 pacientes con estenosis severa, estenosis moderada y estenosis leve en menor porcentaje, y sin estenosis un paciente, ¿no? Entonces, como vemos, la tomografía nos permite también evaluar bien la forma del origen de esta estenosis. Vemos que acá, por ejemplo, está en forma de hendidura, aquí en forma ovalada o sin presentar estenosis, ¿no?
¿Qué nos mencionan las guías de manejo acerca de este grupo de pacientes, ¿no? Lamentablemente hay pocos estudios, ¿no? Como les digo, el anterior, que es uno de los más grandes, con 107 pacientes, pero en realidad hay pocos estudios, entonces la literatura va de esta manera, ¿no? ¿Qué nos menciona? Esta es la guía del 2018 de la AJA de cardiopatías congénitas del adulto, y nos menciona que si encontramos una arteria coronaria con un origen desde el seno opuesto, que es la interarterial principalmente, tenemos que ver si es que el paciente tiene esto y síntomas, de todas maneras tiene que operarse. Si es que se trata de la coronaria izquierda, que es la que realiza el trayecto interarterial, también podría estar recomendada la cirugía a pesar de que no haya síntomas de isquemia en una indicación 2A. En el caso de la coronaria derecha, que sea la interarterial, si es que no hay síntomas o isquemia, hay que ver si es que hay arritmias ventriculares. Si es que hay arritmia ventricular, también se indica la cirugía, pero si es que no hay arritmias, no hay síntomas, no hay isquemia, en realidad la literatura, no, según esta guía, no mencionan como que una clase igual, hacerle, o sea, intervenirlo o no, ¿no? O seguirlo nada más. Mientras que la guía del 2020, la guía europea de cardiopatías congénitas, menciona en la primera indicación similar, ¿no? Que indica la cirugía a todos los pacientes con anomalía coronaria interarterial que tengan angina típica y que se evidencie en una prueba de isquemia, ¿no? O que tenga, acá esto es lo importante de esta guía, que ya incluye estos criterios por tomografía, ¿no? O que tenga una anatomía de alto riesgo, es decir, el orificio que les mencioné en forma de hendidura, que tenga un ángulo muy agudo, ¿no? Entonces acá también ya está considerándose a este grupo de pacientes, o sea, la evaluación de tomografía que hacemos, ¿no? Sin embargo, mencionan que en el caso de pacientes que sean asintomáticos, pero que tengan evidencia de isquemia, también está indicado. Pacientes que, incluso también aquí, pacientes asintomáticos que no tengan isquemia, pero con esta anatomía, digamos, en riesgo, también estaría indicado con una indicación menor 2A, pero también está. Sin embargo, en pacientes que sean sintomáticos, pero que no haya isquemia ni anatomía de riesgo, la indicación es 2B, y en realidad en pacientes asintomáticos, que sea el tronco coronario izquierdo, que no de isquemia ni de síntomas, pero si son jóvenes, acá sí le recomiendan, ¿no? Mientras que cuando se trata de la coronaria derecha, en pacientes, digamos, asintomáticos, que no demuestran isquemia y que no tienen anatomía de riesgo, está contraindicado realizar algún tipo de procedimiento. Dentro de las otras anomalías, además de la interarterial, en nuestro trabajo encontramos 9 que eran anomalías retroaórticas, que estas generalmente no dan mayor repercusión, ¿no? Generalmente encontramos la circunfleja, que se originaba del seno derecho y que tenía un trayecto retroaórtico, como vemos aquí. Y también tuvimos 2 casos de pacientes con tronco coronario izquierdo originándose del seno derecho con trayecto también retroaórtico, ¿no? Es un paciente con un stent colocado en otra institución. Y que, bueno, finalmente vemos acá es tronco, se dividen de A circunfleja y esta es la coronaria derecha. Otras anomalías de trayecto, tuvimos la subpulmonar solo en 2 pacientes y un trayecto prepulmonar en un paciente. ¿Ya? Este trayecto prepulmonar, vemos aquí el tronco coronario izquierdo pasando por delante. Este es un cuadro resumen, digamos, de estos pacientes. Entonces, de lo que nosotros encontramos en el estudio, la gran mayoría fueron coronarias derechas con trayectos interarteriales, seguida de la circunfleja con trayecto retroaórtico. Otras anomalías, además de estas de origen de seno opuesto con trayectos anómalos, tenemos también otras anomalías que es, por ejemplo, la agenesia del tronco coronario izquierdo, ¿no? Algunos pacientes tenían más de una anomalía y se la clasifica según lo que se ha visto, pero fueron en total 70 pacientes, ¿no? La agenesia del tronco coronario izquierdo, por ejemplo, la encontramos en una prevalencia de 74%. En este caso, principalmente fue por una circunfleja que nacía independiente desde otro seno, ¿no? Desde el seno opuesto, y en este caso, pues sale coronaria derecha, circunfleja, DA, y no existe tronco coronario izquierdo. Y luego, la otra, que encontramos 4 pacientes con un origen independiente de la DA y de la circunfleja, por lo tanto, no existía un tronco coronario izquierdo. Otras anomalías, esta es una tomografía de la clínica donde trabajo, porque esta no la he tenido, pero después, cuando ya hemos tenido el neotomógrafo, pero no se incluyó en este trabajo.
y es la siguiente anomalía, que es la agenesia de arteria circunfleja. ¿Ya? O sea, en este caso no existe, no es que se haya ocluido. Vemos aquí, en todo caso, tampoco existe tronco coronario izquierdo, sino que esta arteria de frente es la descendente anterior, tiene sus ramas, acá una rama diagonal importante que se bifurca, ¿no? Y que llega a dar, digamos, irrigación hacia el territorio de toda la pared anterolateral. Y la coronaria derecha, que si la seguimos, la coronaria derecha es bastante grande e irriga todo este territorio que era de la circunfleja. Otra anomalía también que hemos encontrado es la arteria coronaria única. Hemos tenido 4 pacientes con arteria coronaria única con una prevalencia de 0.27%. Esta anomalía algunos la consideran dentro de las posiblemente malignas, y esto principalmente porque al tener solamente una arteria coronaria, ante la oclusión o estenosis de alguna de ellas, pues representa un mayor problema que aquel paciente que tiene 2 coronarias y que puede brindar circulación colateral, ¿no? Entonces aquí tuvimos, por ejemplo, de estos pacientes, hay varias clasificaciones cuando hay arteria coronaria única. Una de ellas es la de Lipton, que en este caso tuvimos agenesia de coronaria derecha, que es una de estas anomalías, y vemos aquí, por ejemplo, el tronco coronario izquierdo de A circunfleja, y la coronaria derecha en realidad nunca nace, ¿no? Sino que más bien es una extensión de la circunfleja, que es la que proporciona irrigación a ese territorio. Otras anomalías, esta la habíamos visto ya, por eso les digo, a veces están en más de una clasificación. Cuando el tronco coronario izquierdo nace de la derecha, en este caso con trayecto prepulmonar, pero es una sola arteria coronaria. En este otro caso, también en la coronaria derecha desde el tronco coronario izquierdo, en este caso con trayecto interarterial. Otra anomalía también suele ser el origen de una coronaria desde un origen alto, ¿no? Generalmente desde la aorta ascendente, y esto se considera cuando nacen por encima de 5 milímetros de la unión sinotubular. Tuvimos 10 pacientes con una prevalencia de 0.67 y solamente, todos ellos, la gran mayoría no tuvieron anomalías en el trayecto, pero uno de ellos, debido a que estaba localizado muy hacia la izquierda, tuvo un trayecto interarterial con estenosis moderada. Ya, en este caso, como vemos, la altura, en este caso, como les dije, tiene que ser más de 5 milímetros, y generalmente estos pacientes tienen en su origen una dilatación. Uno pensaría que de repente es un puente que le han puesto al paciente, pero no, el paciente no está operado, no ha tenido cirugías ni nada, y esta es la arteria coronaria derecha que está originándose bastante alto, ¿no? Entonces, a veces en cateterismo es difícil encontrarla, y la tomografía nos ayuda aquí bastante, ¿no? Acá esta es una vista endoscópica donde vemos el origen de la coronaria derecha y la distancia que hay hacia los senos de basal. Otra anomalía que es maligna y que es bastante importante y bastante relevante en pediatría es el origen anómalo de una arteria coronaria desde la arteria pulmonar. En realidad pueden originarse cualquiera de las arterias, no solamente el tronco coronario izquierdo, sino también la coronaria derecha. Hay reportes incluso solo de una circunfleja naciendo de la arteria pulmonar. Sin embargo, la más importante y la que tiene la mortalidad mayor y la que importa hacer el diagnóstico precoz es el ALCAPA, ¿no? Cuando el tronco coronario izquierdo es el que se origina de la arteria pulmonar. Nosotros tuvimos 5 pacientes con una prevalencia de 0.34. Este es de un paciente de 3 meses, donde vemos la aorta que da origen a la coronaria derecha, la arteria pulmonar que está dando origen al tronco coronario izquierdo de A circunfleja, y acá podemos ver algo más también. El contraste, como vemos, está en aorta y en coronarias, y la pulmonar ya no tiene prácticamente contraste, pero este seno se pinta porque la circulación está viniendo desde la coronaria derecha por circulación colateral hacia la circunfleja de A, tronco coronario izquierdo, y pinta esta parte de la arteria pulmonar, ¿no? Entonces, en los niños, esta cardiopatía realmente muchas veces se presenta con falla cardíaca, con cardiopatía dilatada, con disfunción, y es importante en ellos descartar que no se trate de una anomalía coronaria, ¿no? Vemos, por ejemplo, este niño, un paciente de 3 años con un ventrículo bastante grande, de 3 meses, tenía el diámetro del ventrículo izquierdo, estaba en 48 milímetros, como el de un adulto, con una disfunción importante, ¿no? Acá el ecocardiograma también, y este paciente lo operan, le corrigen la anomalía, ¿no? La insertan nuevamente el tronco coronario en la aorta, y miren cómo en 6 meses ese ventrículo se recupera. Realmente en los niños es increíble, ¿no? Como pareciera otro paciente, ¿no? También hemos tenido otro paciente de los ALCAPAs, paciente mayor, fue una niña de 7 años. En ella se puede ver, como es más grande, se puede ver mejor el origen del tronco coronario izquierdo desde la arteria pulmonar, ¿no? Que se dividía luego en DA y circunfleja,
Y vemos que esta pacientita tenía una coronaria derecha bastante grande, bastante desarrollada para tratar de suplir la irrigación en ese territorio, ¿no? E incluso en esta paciente se puede lograr ver ya la circulación colateral importante que se genera. Miren, esta es una arteria septal, una rama septal que comunica la descendente posterior con la DA, y así como esta no tenía solo una, tenía como 3, 4 ramas septales que probablemente si uno le pone el flujo, el Doppler color a nivel del septum en el eco, va a poder ver el flujo de esas septales grandes, ¿no? Además de esta circulación, también tenía circulación colateral desde las marginales y las diagonales, que eran bastante largas y que se comunicaban distalmente con la descendente posterior. Y además, para que vean cómo son los niños, y también en isquemia crónica alguna vez lo he visto en algún paciente, tenía una arteria bronquial desde la aorta descendente que cruzaba hacia adelante hacia el corazón y que finalmente ingresaba hacia la arteria circunfleja. Tenía una circulación colateral desde una arteria bronquial hasta la arteria circunfleja. Entonces vemos que esta paciente tenía circulación colateral por todas partes, y es por eso que, miren, la función sistólica bastante buena. De todas maneras también se la corrigió. Las guías que nos mencionan acerca aquí, en este caso sí, tanto la de 2020 y 2018 concuerdan en lo mismo, ¿no? Cuando se diagnostica un ALCAPA se tiene que operar. Cuando es, o sea, el tronco coronario izquierdo se tiene que operar independientemente de si hay o no síntomas, eso se opera. Mientras que el ALCAPA, cuando es la coronaria derecha, la que nace de la arteria pulmonar, se recomienda en pacientes que tengan síntomas debido a esto, en realidad, y que podría considerarse de repente en pacientes que tienen ALCAPA que sean asintomáticos, pero que tengan algún grado ya de disfunción ventricular, ¿no? En esos podría considerarse, pero generalmente es el ALCAPA. Muchas veces en realidad se recuerda que el origen de la coronaria derecha, anómala de la pulmonar, suele ser más un diagnóstico incidental más que por síntomas, ¿no? Es por eso que bueno, en nuestro trabajo no he tenido ninguna arteria coronaria que no sea el tronco coronario izquierdo desde la arteria pulmonar. Yendo ya a otras anomalías coronarias, tenemos la doble arteria descendente anterior. Esta anomalía es una anomalía bastante benigna, ¿no? Pero bueno, se la puede reportar y existen varias clasificaciones. De ellas, la más importante es la de Spindola-Franco, que divide a la doble DA en 4 tipos. Se basa en que existe una DA corta y una DA larga. El tipo 1, cuando la DA corta termina aquí en el septum, y la DA larga está formada por una arteria que inicia como diagonal, finalmente regresa al surco interventricular anterior y termina como DA. La doble DA tipo 2 es similar a esta, pero la arteria va por el lado derecho, ¿no? Por la pared anterior del ventrículo derecho y asume el trayecto. La doble DA tipo 3, cuando es un trayecto intramiocárdico de la DA larga, y la doble DA tipo 4, cuando existe una DA corta naciendo del tronco, pero existe también una una segunda DA que está naciendo de la coronaria derecha y que asume el trayecto posterior a que termina esta coronaria pequeña y que termina. Vamos a ver algunos ejemplos nosotros de doble arteria coronaria derecha, porque no solo puede haber la DA, también hay la coronaria derecha. De doble arteria, nosotros encontramos 8 pacientes con una prevalencia de 0,54%. 7 casos eran de doble DA, la gran mayoría. Principalmente fueron doble DA tipo 1, ¿no? Vemos aquí la DA pequeña, la DA corta y la DA larga, que es una diagonal. Acá también se ve que finalmente asume el trayecto de la DA a nivel medio distal, ¿no? Y la otra, que es la doble DA tipo 4, que en este estudio tuvimos 2 pacientes, donde vemos aquí el tronco coronario izquierdo, DA circunfleja, y la otra DA larga que está naciendo de la coronaria derecha, ¿no? Esta anomalía es importante de repente reconocerla porque a veces se puede pensar que la DA, de repente solamente se hace por característico que la DA está ocluida porque termina acá, y no, es en realidad que tiene 2 DAs y la otra DA está saliendo de la coronaria derecha. De la clínica tengo 2 casos más de otras anomalías, por ejemplo la doble DA tipo 2, donde la DA larga pasa por delante de la pared del ventrículo derecho y luego asume el trayecto a nivel del surco interventricular anterior, ¿no? Este es uno. Y existen también otras anomalías, por ejemplo, han ido apareciendo incluso esta doble DA tipo 10, se han reportado, y esta es una variante de una tipo 7, donde tenemos a un paciente que tiene su tronco coronario izquierdo y que antes de bifurcarse proporciona una rama que no llega a ser una septal precoz, porque más bien es una rama que proporciona ramas septales, incluso desde una diagonal finita,
Esta es una descendente anterior corta, que la vemos aquí, está dando ramas, y luego ya el tronco coronario izquierdo se termina ya bifurcando en la DA larga, que inicialmente tiene un trayecto como de diagonal, y finalmente termina entrando aquí, ¿no? Entonces es importante también reconocer estas variantes, son mucho más rápidas. La doble arteria coronaria derecha, tuvimos solamente un paciente, ¿no? En este caso, la doble coronaria derecha puede presentarse, en realidad los reportes son bien aislados, en una prevalencia de 0.07 encontramos nosotros, y puede originarse desde un ostium común o desde ostiums independientes, y se caracterizan porque ambas tienen más de la tercera parte, más de las tres cuartas partes de su trayecto similar, y porque distalmente ambas dan arterias descendentes posteriores, ¿no? En este caso, como nacían de un ostium común, por caracterismo también se pueden ver muy bien, pero si es que no nacen por un ostium común, podríamos no detectar alguna de ellas y quizás sea alguna de mayor calibre, ¿no? Este artefacto de aquí es porque el paciente tiene un marcapaso. Otra anomalía que muchas veces se reporta muy poco porque no, digamos, no tiene mayor relevancia es el origen ectópico de una primera rama septal. En este caso es una sola rama septal que nace del tronco coronario izquierdo y que irriga la primera parte del septum, ¿no? Esta primera rama septal también podría originarse de una diagonal o de una marginal y no necesariamente de la descendente anterior. Es una anomalía también bastante rara y que podría ser importante, por ejemplo, en pacientes que podrían ir a una ablación septal con alcohol. Otra anomalía, por ejemplo, que también es bastante benigna y que por tomografía se ve muy bien, es el trayecto intracavitario hacia la aurícula derecha de la coronaria derecha. Tenemos aquí, por ejemplo, esta arteria coronaria derecha que está muy bien ahí con su trayecto, pero que vemos que de pronto desaparece, como que desaparece y de nuevo aparece. ¿Qué significa esto? Vamos a regresar para verlo ahí con más calma. Vemos ahí la coronaria derecha y de pronto aquí va ingresando a la aurícula y sale, ¿no? Entonces, esta paciente está con un trayecto, digamos, intracavitario hacia la aurícula derecha, no un segmento pequeño, pero que, por ejemplo, si esta paciente va a ir a un estudio de ablación por una taquiarritmia supraventricular, es importante mencionarlo porque si van a ablacionar esta parte, podrían lesionar la arteria, ¿no? Entonces, esto no tiene mayor repercusión, digamos, no le va a dar estenosis ese trayecto, pero es importante mencionarlo si es que el paciente va a ir a algún procedimiento. Finalmente, de las anomalías coronarias, para terminar, ya tenemos a las fístulas coronarias, ¿no? La prevalencia de fístulas puede ser un 54%, las encontramos desde las tres principales arterias coronarias. Tuvimos un paciente con 2 fístulas, que es este paciente, que eran fístulas hacia la arteria pulmonar. Si bien es cierto, cuando las fístulas de repente hacia la arteria pulmonar son de muy fino calibre, de 1 milímetro, no van a ocasionar mayor repercusión hemodinámica, pero podrían ocasionar raramente lo que tenemos en este paciente, ¿no? Es un paciente que tenía 2 fístulas, una desde la coronaria derecha y otra desde la DA, que estas fístulas, si bien el shunt que ocasionaban era mínimo, era de 1 milímetro prácticamente, desarrolló este paciente aneurismas importantes en el trayecto de estas fístulas, ¿no? Entonces, estas fístulas desarrollaron dilataciones aneurismáticas importantes, incluso con trombo mural, con calcificaciones, y el problema fue que una de estas se rompió y le produjo taponamiento cardíaco al paciente, ¿no? Entonces, a veces pueden ser, no son tan benignas, aunque no den repercusión hemodinámica, porque podrían hacer esto. Esto es bastante raro también. Este es otro ejemplo de una circunfleja con, digamos, el shunt iba hacia el ventrículo derecho. Y aquí otro que va hacia el seno coronario, ¿no? Una circunfleja hacia el seno coronario, muchas veces estos defectos se tratan con la colocación de un implante. Dentro del trabajo que hicimos, comparando con otra literatura, nosotros hemos tenido una prevalencia de anomalías coronarias mayor que otros estudios reportados por tomografía, que lo reportan hasta 3.1, pero hay que tener en cuenta, al revisar nosotros los estudios, vimos que la mayoría de estos estudios no incluían a pacientes pediátricos, ¿no? Muchas veces porque los centros se dedican a veces solamente a cardioadultos y la parte pediátrica está en otros hospitales, ¿no? Y porque algunas anomalías, especialmente las benignas, no fueron muchas veces diagnosticadas o catalogadas, cuantificadas ahí, ¿no? Y además nosotros tenemos muchos pacientes que nos requieren de cateterismo cardíaco y eco, ¿no? Por ejemplo, en la clínica donde trabajo no nos suelen enviar, digamos, tantos pacientes por sospecha de anomalía coronaria por los hemodinamistas, ¿no? Porque no hacen tanto cateterismo como nosotros, y más bien nos envían más pacientes de consulta con síntomas, ¿no? Con factores de riesgo. Entonces, quizás allí la prevalencia, por ejemplo, podría ser algo menor.
La principal que nosotros encontramos, como les dije, es el origen de una arteria coronaria del seno opuesto, que fue el 2.3. Esto es mayor incluso a la mayor serie reportada, que fue 1.7. Pero esto, como les digo, también es por la cantidad de pacientes que nosotros tenemos que es referida por cateterismo, ¿no? Y que, bueno, en realidad, recién desde que tenemos un nuevo tomógrafo nos están enviando mucho más tomografías coronarias, pero previamente como que no era tampoco el examen mucho de elección, ¿no? Y se solía hacer otras técnicas de imágenes antes, y por eso nos lo referían como diagnóstico. La prevalencia de Alcapa en nuestro estudio es bastante alta, es de 0.34%. En otros estudios de imágenes, tanto por cateterismo como por tomografía, encuentran hasta 0.02. ¿No? Sin embargo, si uno ve las autopsias, por autopsias es hasta 0.41, ¿no? Entonces menor que las autopsias. Pero también hay que tener en cuenta que nosotros tenemos pacientes pediátricos y que todos los pacientes con Alcapa fueron pediátricos, y muchas de estas otras series no incluyen mucho a pediátricos o hacen una menor cantidad de tomografías pediátricas también, ¿no? La prevalencia de fístulas también la encontramos nosotros un poquito mayor, pero también porque tuvimos a pacientes pediátricos que son excluidos de otros estudios. Y tuvimos algunas anomalías, como por ejemplo la ausencia congénita de la coronaria derecha, la doble arteria coronaria derecha y el origen ectópico de la primera rama septal, que no son reportados en muchos estudios, ¿no? Y esto es porque muchas veces, y es por eso que nosotros hicimos esta modalidad de estudio, o sea, no nos limitamos a revisar solamente los informes, sino que vimos nuevamente las 2000 tomografías para ver si es que alguna anomalía de estas benignas se nos estaba escapando, y por ahí alguna doble DA creo que encontramos en algún angiotem de aorta. Por ejemplo, incluso Yamanaka, que tiene la serie más grande de anomalías coronarias, que es con cateterismo cardíaco con casi 130.000, no menciona a la doble coronaria derecha en sus estudios, ni tampoco al origen utópico de la primera septal, ¿no? Entonces, digamos que una prevalencia real es un poco difícil de hacer, incluso acá en la población general, ¿no? O sea, nuestros pacientes no necesariamente reflejan la prevalencia en la población, es por eso que tenemos un porcentaje mayor, ¿no? Porque si no tendríamos que hacerle un screening a todos los pacientes en general, y eso pues, no es posible, ¿no? Las conclusiones de nuestro estudio fue que la prevalencia fue de 4.7 y que la principal anomalía fue el origen de la coronaria derecha desde el seno izquierdo con un trayecto interarterial. Si bien les mencioné que en este trabajo nosotros excluimos a los pacientes congénitos, pero creo que es importante mencionarlos porque ellos, digamos, en ellos es importante, bien importante tener en cuenta la presencia de anomalías coronarias. Si bien pueden ser muy benignas, pero hay que tenerlas en cuenta. Por ejemplo, los pacientes con detransposición de grandes arterias, lo más habitual es que las coronarias se localicen de esta forma, ¿no? En este caso, los vasos están en mala posición, están transpuestos, y de la aorta de estos dos senos que están, digamos, mirando la pulmonar son de los que nacen cada coronaria. Pero puede haber hasta un 20% en el cual la circunfleja se origina de la coronaria derecha y que realiza un trayecto prepulmonar, y la DA originándose sola, ¿no? Hasta en un 4% podemos encontrar esas otras dos anomalías donde en realidad las coronarias se originan de forma opuesta, de los senos opuestos, ¿no? En este caso una coronaria derecha desde este seno que normalmente debería originarse del posterior, y el tronco coronario izquierdo se origina del posterior y no del anterior izquierdo. Y esta última anomalía también donde la DA se origina de la coronaria derecha, también con las coronarias con origen opuesto y la circunfleja sola. Entonces es importante tenerlo en cuenta en la transposición. Hay otras anomalías también como la coronaria única, que se presenta hasta en el 8%, y el trayecto intramural, que este sí es un problema porque si se va digamos, a reanastomosar las coronarias, esto podría ser un impedimento a veces, ¿no? En el caso del Fallot, hay que tener en cuenta que podríamos, con una variante que podemos encontrar aquí, es que la arteria conal es bien grande, es larga, de buen desarrollo, y esto muchas veces porque el ventrículo derecho es bastante hipertrófico, ¿no? Hay bastante masa muscular y por lo tanto la conal es grande. Mientras que el resto de las anomalías coronarias suele presentarse hasta en el 5 a 7% de estos pacientes. Y generalmente la principal anomalía, que es hasta el 4 o 5%, viene a ser la descendente anterior, que nace desde la coronaria derecha con trayecto prepulmonar, o que exista una doble DA, la tipo 4, una DA corta con una DA larga que igual pase por delante de la pulmonar. La arteria coronaria única puede presentarse incluso en el 1% de casos. Esta es una paciente, por ejemplo, post-Yatene. Vemos acá la maniobra del ECOM, ¿no? Con la pulmonar adelante, que se bifurquen sus ramas y la aorta, pero nos permite ver la anomalía que tenía esta paciente, ¿no? Vemos que la coronaria derecha está dando origen a la descendente anterior y que la circunfleja solita se origina detrás, ¿no? Entonces, este paciente tenía esta anomalía, que es la última, que se presenta solo en el 4% y que ha sido corregida en el Fallot.
la transposición, ¿no? Y bastante bien, no hay estenosis en su óseo, bastante bien este paciente. En el FALOT es bastante importante también tener en cuenta esto de las anomalías. Este es un paciente que le hicimos la tomografía hace 3 semanas. Es un niñito con FALOT y vamos a ver cómo van las coronarias. Vemos aquí, vamos a regresar un poquito, el tronco coronario izquierdo, que vemos que se bifurca en descendente anterior, que es una descendente anterior de un calibre bien fino, y aquí la arteria circunfleja, ¿no? Pero ahí tenemos a la DA, ¿no? Una DA finita. Y vemos que la coronaria derecha está dando origen a otra arteria, ¿no? Que es una arteria que pasa por delante de la pulmonar y que ingresa al surco interventricular anterior. Y además es una coronaria derecha de bastante desarrollo, ¿no? Es dominante. Entonces teníamos estas eran las arterias, tronco, circunfleja DA, la coronaria derecha, y la DA que estaba pasando por delante de la arteria pulmonar. Y esa era la zona de mayor estenosis en el tracto de salida del ventrículo derecho, y vemos que la DA estaba pasando por delante, ¿no? Entonces aquí es importante tener en cuenta porque esta es la zona donde se va a trabajar, ¿no? Entonces es importante que el cirujano sepa, o sea, si ven al entrar lo va a ver, pero es mejor que sepa lo que se va a encontrar a que se lleve la sorpresa cuando está haciendo el estudio, ¿no? Felizmente ahora con el tomógrafo que nosotros tenemos, estamos realizando los estudios con gatillado, con sincronización electrocardiográfica a todos los pacientes pediátricos porque la radiación es mínima, ¿no? A diferencia del equipo anterior donde solamente en ciertos pacientes se hacía estudios gatillados. Entonces, el hacer el estudio gatillado, a pesar de que el paciente tenga frecuencia cardíaca de 150, salen las coronarias y se pueden ver al menos el origen y trayecto de las coronarias. Entonces es importante tener en cuenta esto, porque vemos que este es todo el rodete muscular del tracto de salida donde justo se va a trabajar en esta zona para ampliar, y la coronaria, la descendente anterior, está pasando justo por la DA larga, ¿no? Entonces es importante tenerla en cuenta. Bueno, como conclusiones ya de la charla, en realidad la mayoría de anomalías coronarias son benignas y asintomáticas, sin embargo hay que reconocerlas y tenerlas en cuenta, como les dije, por los procedimientos o cirugías que podrían de repente ocasionarles algún daño, ¿no? Es importante reconocer las malignas, que son dos, principalmente el origen anómalo de una coronaria desde el seno opuesto con un trayecto interarterial y el origen de una coronaria desde la arteria pulmonar, ¿no? En las cardiopatías congénitas suele ser más frecuente, mencioné solo dos, pero por ejemplo los pacientes con truncus arterioso también tienen más anomalías coronarias. Y como vemos, la angiotomografía coronaria permite caracterizar adecuadamente a las anomalías coronarias. Gracias. Excelente presentación, Zoila. Estamos revisando algunas preguntas que tiene el auditorio en cuanto a los hallazgos que podamos encontrar en el electrocardiograma de estos pacientes. ¿Qué es lo que has podido notar? Bueno, en general la mayoría de pacientes no presentan ninguna anomalía en el electrocardiograma, ¿no? Son electrocardiogramas normales, y lo que generalmente se suele presentar en ellos suelen ser, por ejemplo, los orígenes interarteriales, el encontrar episodios de taquicardia ventricular en un Holter, ¿no? Eso es lo más frecuente. Ya distinto es ya, por ejemplo, el paciente con Alcapa, que ya tiene un ventrículo pues dilatado, remodelado, que vamos a encontrar ya, digamos, otras anomalías, probablemente estas T negativas y signos de sobrecarga en el ventrículo izquierdo, pero esto ya es distinto, ¿no? Pero generalmente la mayoría cursan con electrocardiograma normal, ¿no? Y generalmente la presencia de estas rachas de taquicardia ventricular son las que se ven por el Holter, ¿no? Y justamente la capa, como la fístula arterio pulmonar o arteriovenosa, puede presentar signos de hipertrofia ventricular, pero son, como dices tú, la minoría de pacientes, ¿no? En general son hallazgos incidentales en estos pacientes. Y otra de las preguntas es, ¿con qué pruebas se puede valorar isquemia, sabiendo que los son buena parte de los pacientes que tienen estas anomalías coronarias? Bueno, en realidad las guías del adulto, en realidad las del adulto, mencionan que idealmente debería hacerse alguna prueba con ejercicio, pero en realidad hablan solamente de la de trayecto interarterial, ¿no? Que las de trayecto, ¿dónde están? Las interarteriales deberían ser evaluadas con una prueba de imagen que sea con ejercicio idealmente, ¿no? Un SPECT con ejercicio, un ecoestrés con ejercicio. O sea, eso es lo ideal para ver realmente la repercusión que viene a ser, al incrementar el gasto cardíaco y todo esto, la arteria pulmonar podría llegar a comprimir el tronco coronario izquierdo, ¿no?
suele ser bueno, de lo que mencionas. Sin embargo, en niños pequeños quizás es un poco más difícil, ¿no? Detectar al menos estas anomalías. Si ya, bueno, en el caso de la capa que se presenta más en niñitos, no es necesario, si es del lado izquierdo, hacer una prueba de isquemia, de repente se opera, ¿no? Pero de repente estas anomalías va a ser un poco más difícil de diagnosticar. Y hemos visto pacientes, en su mayoría adultos, en los que se emplean las técnicas de multidiagnóstico, ¿no? Tanto el empleo de la perfusión como de la, y al mismo tiempo, al usarlas en forma combinada, aumenta un poco el rendimiento diagnóstico y pronóstico para los pacientes, sobre todo adultos, en los que ya se tiene el diagnóstico de anomalía coronaria. En pacientes pediátricos, como mencionas, no es de tanto rendimiento por la radiación que emplean. Sin embargo, el empleo cada vez más de otras técnicas, tal vez como resonancia o ecoestrés en niños, podría de alguna forma utilizar la estratificación pronóstica, pero como también lo mencionaste, es las características de alto riesgo por tomografía las que nos deberían dar el tratamiento de estos pacientes, ¿no? La ventaja que tenemos ahora con el tomógrafo volumétrico, aparte de disminuir las dosis de radiación, se ha visto mucho, por los reportes que nos hace Zoila, justamente es que se detectan, como menciona, con mayor frecuencia las anomalías coronarias, dado que se puede gatillar a los pacientes sin emplear mayor dosis de radiación. Y eso es de gran ventaja para los pacientes pediátricos y para los mismos pediatras, porque podemos, con menos incluso de 1 milisievert, hacer el diagnóstico y no necesariamente repetir los estudios o reevaluarlos con otros métodos. Entonces, es bastante un buen momento para aumentar el rendimiento diagnóstico de estos pacientes. Creo que ya no tenemos ninguna otra pregunta. Si algún colega tiene alguna otra intervención. Yo quería preguntarle, no sé, aprovechando que no sé si el doctor Niño está por ahí o alguno de los cirujanos pediátricos, quería preguntarle sobre qué técnicas suelen emplear, por ejemplo, en los pacientes que tienen el trayecto prepulmonar, ¿no? Como este falot que tenía la DEA justo por delante del tracto de salida del ventrículo derecho. Quería saber si utilizan alguna técnica distinta para poder hacer la cirugía justo de esa zona, ¿no? No sé si estará alguno de ellos conectado. No sé. Bueno, Aló, aló, aló. No sé si se escucha. Sí. Sí. Oh, buenos días con todos. Buenas. Muy bien, Zoila. Es una revisión interesante. En transposiciones se ven generalmente muchas diferencias en las anatomías de coronarias. Al inicio, los primeros años, no se pensaba que era así, pero posteriormente, cuando se empezó a hacer el cirugía neonatal, se empezó a ver diferentes particularidades del origen de las coronarias, el nacimiento de coronarias, la bifurcación. Y tu pregunta específica en Falot, cuando atraviesa la vía de salida y el anillo pulmonar es adecuado, la intención siempre va a ser hacer transatrial transpulmonar, o sea, tratando de evitar un poco trabajar sobre la coronaria que está encima de la vía de salida, ¿no? Lógicamente, si no está fácil, siempre el cirujano debe tener a mano un conducto, ¿no? Si que no se pudiera preparar adecuadamente, sí colocaría un conducto por encima de la coronaria. Lo que pasa es que a veces, y nos pasó una vez, ¿no? Hace años atrás, un paciente Falot con esa anatomía le habían hecho un Blaylock. No era específicamente un Falot, era una doble vía. Y en la cirugía, en ese tiempo no hacíamos tomografía, no teníamos la tomografía a la mano.
cuando estamos haciendo la reoperación está todo con adherencias. Nos llevamos la coronaria, abriendo la vía de salida. Y después nos dicen, sí, mire, ese paciente tenía la coronaria que atravesaba, y el reporte quirúrgico no decía nada. Lógicamente, siempre es conveniente que el primer reporte que uno hace describa todo lo extraño que puede haber, ¿no? Lo único que nos quedó es, además de reconstruir la reparación del corazón, teníamos que reconstruir la coronaria. Lógicamente, eso no debería pasar actualmente porque ya tenemos a la mano muchos elementos y alternativas de estudio. Bien. Gracias, doctor. Doctora Gladys, le damos pase y yo creo que hemos concluido con la... ¿no? Y felicitar a la doctora Zoila, a la doctora Luisa, por esta brillante presentación, que más allá de una revisión teórica realmente nos brinda las experiencias de nuestros pacientes en el servicio. Gracias y damos por concluida la sesión.